Pues cuando me conecto, la mayoría de cosas que hago es, por ejemplo, mirar vídeos en YouTube, estar en el minijuegos.com y, por ejemplo, descargar programas de Softonic y cosas así. El principio de mi historia de la animación fue cogiendo un coche de juguete, poniéndolo en una azotea y con una cámara de fotos iba haciendo una foto que estaba en una posición, no movía la cámara, movía un poco para adelante el coche y hacía otra foto. Eso es lo que se le llama fotograma, y entonces iba pasando las fotos con la cámara y era como una animación muy simple. Mis padres me regalaron una cámara digital de vídeo y ya empecé a hacer los vídeos con la cámara. Después ya los pasaba al ordenador, hacía muchos montajes y todo eso. Bueno, pues el niño alemán loco es un niño que, según el nombre, es de Alemania y tiene ataques de ansiedad con juegos online, supuestamente de guerra, de lucha y cosas así. El padre cogió una cámara oculta y lo grabó jugando al juego. Entonces, pues eso para la gente era divertido y entonces me hicieron subtítulos. Me lo enseñó mi primo Antonio hace un par de años, el original con los subtítulos de verdad. Entonces fui viendo las otras versiones del niño alemán y vi y dije, ¿por qué no hago yo uno? ¿Qué podría ser divertido? Y pensé, por ejemplo, en Mario Bros. Intenté coger el vídeo de YouTube, pero no podía. Fui a El Rellano y busqué el vídeo, pero no lo encontraba. Entonces me fui a la página de softonic.com y ahí busqué descargar vídeos YouTube. Después de unos que no valían, me descargué el bueno, entonces bajé el vídeo. Lo puse en el Windows Movie Maker y empecé a poner los subtítulos. Cuando acabé, lo pasé a un vídeo reproductor de Windows y ya lo colgué en YouTube. Hay mucha gente que ha hecho versiones de Jurassic Park en Lego, pero yo hice un especial. Hice solo una escena de Jurassic Park 3, en la parte en que luchan el espinosaurio y el tiranosaurio, y cuando escapan del tiranosaurio todos los personajes. Entonces hice la animación, la puse en el ordenador, de la cámara del ordenador, y hice el montaje. Después cogí el sonido de la película y lo puse encima de la animación. Entonces era como si los personajes hicieran lo que pasara en la película realmente. Voy a buscar algún juego de creatividad y puse creación de criaturas. Era un ejemplo, a ver si me salía algo. Entonces me salió solo un programa que se llamaba Sport Creature Creator. El juego consiste en que tú creas una criatura, tienes que sobrevivir en un mundo. Puedes empezar desde célula, criatura, desde una tribu, civilización o desde una aventura espacial. Lo más emocionante es empezar desde una célula, o sea, empezar desde cero. Tú creas la célula y vas por el mar evolucionando hasta que sales a la tierra y eres una criatura. Cuando eres una criatura, pues tienes que sobrevivir
puede ser omnívoro, herbívoro o carnívoro. Cuando ya eres muy inteligente, tu manada, se forma una tribu y entonces tienes que luchar contra las otras tribus que hay en tu planeta y quedarte con el planeta entero. Entonces, cuando ya has conseguido ese objetivo, la tribu se separa en civilizaciones, en ciudades. Y ya estás en la etapa de civilización. En el juego puedes avanzar relacionándote o atacando. Entonces, cuando ya has pasado de la fase de civilización, pasas a hacer la aventura espacial, que vas con una nave espacial por todo el universo y vas a otros sistemas solares y comercias o atacas a otros planetas y es así el juego. La raíz de la historia de mi interés sobre los dinosaurios es que un amigo mío, Jordi, me habló sobre los dinosaurios y dije, está chulo tal. Entonces, vi que habían películas de dinosaurios y me las vi y eran muy interesantes. Entonces todos estos años estaba muy interesado. Después pues llegué a un punto a que hiciera versiones, supuestamente esta de Lego.